Bien, señores, continuamos con Teleradio América en vivo y en esta ocasión nos complace intercambiar en esta entrevista con Miguel Mejía, quien es el secretario general del Movimiento Izquierda Unida, MIU, pero además de eso se encargó por muchos años de ser el enlace entre la República Dominicana y Venezuela y entre la República Dominicana, China y otros países. Bienvenido, Miguel. Buenos días a ustedes, a los amigos televidentes y a su entera disposición. Miguel, desde tu experiencia, ¿cómo se están manejando las relaciones exteriores de la República Dominicana en estos momentos? Yo pienso que sintéticamente muy mal, y me explico. Yo recuerdo que en el 96, 2000, yo fui embajador en la Cancillería, responsable del Caribe. Y luego que pasó ese cuatrenio, nos encontramos en México, después de haber asistido a la toma de posesión de Vicente Fox, el presidente Fernández, y Mapuí y yo a la de Manuel López Obrador, que era gobernador en ese momento de la Ciudad de México. Y nos quedamos algunos días, y en uno de esos días nos fuimos a una cena que nos brindó el embajador Pablo Mariñez, que es un dominicano muy prestigioso, académico, que tiene toda una vida viviendo allá, y había sido el primer embajador de la República Dominicana en México. ¿Por qué le traigo esta remembranza? Porque ahí hicimos un balance de lo que había sido la política exterior de Leonel Fernández en su primer cuatrenio. Y yo decía, su política exterior fue buena, ahora su gerencia fue muy mala. Esa gerencia no tuvo a la altura de lo que usted quería, de insertar el país en la comunidad internacional, que pese a que somos una isla y estábamos aislados de los espacios internacionales, porque Balaguer no le prestaba atención a eso. Y a Leonel le tocó relanzar el país, y no solamente el país, tuvo que hacer una transformación, incluso físicamente a la Cancillería, que como ustedes recordarán era una vieja casona de Trujillo, y ahí se construyó un nuevo edificio donde funciona hasta el día de hoy la Escuela Diplomática y Consular, que viene siendo como una especie de laboratorio donde la República Dominicana forma su diplomático. Entonces yo le decía, fue buena y la ejecutoria fue mala. Le dije por qué. Ustedes recordarán que ese canciller que había ahí en ese entonces era Eduardo Latorre, un académico que lo había sacado Leonel de INTEC. No se le conocía ninguna trayectoria política, y realmente ahí tuvo Minú Tavares como viceministra, tuvo Guido de Alexander, que era el que más sabía, que venía del Partido Reformista, venía de la democracia cristiana. Entonces, en el caso de este gobierno, la política es incorrecta, y además la gerencia peor todavía, porque tenía un canciller como Roberto Álvarez, que nosotros, sin que fuera una estridencia de nuestra parte, lo calificamos como un sello gomígrafo del Departamento de Estado. Era un hombre que no estaba dentro de un marco de soberanía, sino que él venía de Washington, donde tenía negocio, donde había sido incluso embajador ante la OEA en el primer cuatrenio de Leonel Fernández, y había desarrollado algunos vínculos, sobre todo con los demócratas. Eso no es malo, que tengas vínculos con los demócratas, con republicanos, con quien quiera, sino que tú quieras traducir eso a un servidismo que lacere la independencia, la soberanía del país. Eso sí es lastimoso. Aparte de eso, bueno, las personas que han sido designadas en la política exterior, más que responder a un perfil que pudieran representar dignamente al país, responden a una compensación por su activismo político. Entonces el país no se siente bien representado. Ya cuando entra el nuevo gobierno norteamericano, es decir, los republicanos, con Trump a la cabeza, ya este canciller, que se había destacado una vieja relación con los demócratas, evidentemente los republicanos, que son bastante intolerantes,
no lo veían con buenos ojos. Por tanto, se producía una especie de puente roto, que son de las cosas que un gobernante tiene que, en la gerencia de Estado, tomar en cuenta. A un presidente no se le podría ocurrir designarme a mí a los Estados Unidos o a Israel. Pues yo soy un hombre de una definición política e ideológica. Sí. Independientemente que yo quiera representar la política del país, los intereses del país, se genera de entrada un prejuicio. Dice, pues si este tipo viene de este pensamiento, ¿qué va a hacer con nosotros? De entrada un prejuicio y eso rompe el puente. Pero Miguel, ¿no será... En la gerencia hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es la afinidad, cuál es la facilidad de llegarle a los diferentes gobiernos donde a ti se te acredita? Porque eso se va a traducir en beneficio del país. Un diplomático tiene que representar al país, al gobierno, al gobernante de turno, pero sobre todo al país. Y además tener, una trayectoria, porque muchas veces si tú vienes con un discurso de una coherencia como servidor público contraria a la política exterior del momento, también crea un tema de conflicto con ese Estado. Claro, porque un representante diplomático, aunque responde a la política y a la orientación del jefe de la diplomacia, que en este caso la Constitución le confiere al presidente de turno, sobre todo tú tienes que vender la marca país. En un momento en que los mercados no están definidos por una visión ideológica. Porque tú me dices a mí, ¿cuál es uno de los principales mercados que tiene el mundo ahora mismo? El chino. Ahora, el mercado chino, que tiene una política económica, social, no está condicionado por el aspecto ideológico. O sea, todas las grandes naciones, todos los grandes bloques se disputan en ese mercado. Entonces, ya la diplomacia de hoy, del mundo de hoy, no está determinada única y exclusivamente por un problema de tipo ideológico o una identidad política, sino de la importancia de los mercados. En el caso de China, bueno, yo pienso que la República Dominicana, que hace 8 años estableció relaciones con China, que fue un paso valiente, oportuno y necesario, quizá un poco tardío para la República Dominicana, pero el presidente Danilo Medina hay que reconocerlo en la historia diplomática del país como un paso importante que dio. Ahora, ese mercado, la República Dominicana no ha podido sacarle el provecho. Ahí es donde voy, don Miguel. Desde su óptica de experiencia, que nosotros hace 8 años restablecimos relaciones diplomáticas con China. Establecimos porque no la teníamos. No la teníamos, correcto. Una pregunta me llega así. ¿Siente usted que República Dominicana ha sabido aprovechar ese espacio que construyó estableciendo esas relaciones y le ha sacado el beneficio? ¿Y en qué medida pudimos ser más eficientes o ha habido una falla? Y si este gobierno ha continuado con eso o lo ha ampliado. No, el gobierno de Danilo Medina, cuando suscribió las relaciones, que tuvo que tener una ruptura automática con Taiwán, porque los chinos tienen un principio de una sola China, y no podían tener acreditado en el país a Taiwán y a China. Cuando él dio ese paso, se firmaron 18 acuerdos. Y esos acuerdos todavía están flotando en el aire, porque al salir el PLD, al entrar el PRM que tiene una política exterior muy supeditada a los intereses de Estados Unidos, se maneja entonces bajo el capricho y los intereses de Estados Unidos, no ha actuado con la debida independencia y soberanía. Y entonces el país no se ha aprovechado de esos mercados, ni se ha aprovechado. Yo conozco los 18 acuerdos con los que se establecieron, y de esos 18 acuerdos, si se ha ejecutado 1 o 2 son muchos, y ahí hay préstamos no reembolsables, ahí hay contribuciones técnicas, asesoría técnica de todo tipo, y la República Dominicana no se ha beneficiado de eso. ¿Por qué? Porque está sujeto a los caprichos y a las confrontaciones que tiene Estados Unidos con China, y entonces los Estados Unidos no solamente ellos van a la confrontación, sino que obligan a sus amigos y aliados a que asuman el discurso de ellos. Es ahí donde yo voy, Miguel. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos, que tiene una relación comercial sólida con China, impida que los demás países
puedan tener una relación, no de igual, pero una relación con comercial con que cierta pueda beneficiarse conveniencia. también. Bueno, eso son de las cosas que habría que preguntarle al gobernante de turno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que actuar con mente libre y mano suelta y actuar en función de nuestra necesidad y nuestra conveniencia. Ya les decía a ustedes, ya las relaciones diplomáticas no se establecen en función de una identidad ideológica o política. Se establece en función de la importancia del mercado. Lo Y interesa. máximamente en el caso de China, que es un mercado que las grandes naciones se lo disputan. Y los Estados Unidos, pese a la confrontación ideológica, geopolítica y demás, mantienen una relación armoniosa, en cierto modo. Trump acaba de ir a China y Xi Jinping va ahora, en los próximos meses, a Washington. ¿Y por qué la República Dominicana tiene que estar supeditada a eso? ¿Por qué el presidente no ha hecho una visita oficial de Estado a China? ¿A qué se le atribuye eso, Miguel? A nivel de dependencia. Porque este es un país que no tiene soberanía. Aquí en este país hay una crisis de soberanía. Y no un discurso ideológico. Los hechos están ahí. Cuando tú ves que te parquean ahí en el aeropuerto de las Américas, 20 avioncitos en fila, como una exhibición, como si fuera un día de Reyes, y te agarran allá en la base aérea de San Isidro, donde la población no tiene acceso, donde el espacio aéreo está controlado, tanta cantidad de armas de guerra. Entonces, eso te dice claramente, ¿dónde está la soberanía del país? Pero, ¿Cuál Miguel, es el propósito de esto? Miguel, ¿tiene este país algún tipo de fortaleza como para plantarle cara a Estados Unidos cuando le baja una línea de por dónde debe ir? Bueno, vamos a revisar la historia. Trujillo, con todo eso, un tirano. Nacionalizó la mayoría de la empresa dominicana. Y siendo dependiente de Estados Unidos también. Pero lo enfrentó y defendió el patrimonio nacional. No soy trujillista. Balaguer, que era la continuidad de Trujillo, que era el neotrujillismo, también fue más independiente. Y los gobiernos del PLD fueron más independientes. Ahora quieren coger eso como un cuco electoral, partiendo de los antecedentes del PLD, que relanzó la política exterior dentro de un marco de independencia y soberanía. Entonces, ¿por qué la República Dominicana no puede actuar en función de su necesidad y su conveniencia? No hay que pelearse con los Estados Unidos. Lo que tenemos es que invocar nuestra independencia y nuestra soberanía. Y dentro de ese contexto, actuar en consecuencia. Ahora, ¿qué es lo que se ve? Que estamos supeditados a lo que digan los Estados Unidos. Ahora se han inventado una cosa de que el escudo de las Américas, que es un bloque que han creado todo lo que son afines con los Estados Unidos y que Washington lo ha promovido. ¿Para qué? Para utilizarlo como punta de lanza contra los países que no están bajo la égida y el control de los Estados Unidos. Ya lo acaban de decir, Marco Rubio acaba de decir ahora este fin de semana, que esos 19 países, según dice él, de acuerdo a su contabilidad, van a actuar contra Cuba. Bueno, pero ¿y qué más le pueden hacer a Cuba? Pero un eso, país que lo están matando a pelliquitos, eso le iba yo a preguntar, hambre. Eso le iba yo a preguntar, don Miguel. Pasó un evento que creo Colombia y Perú había sucedido, el retiro de representaciones diplomáticas en esos estados. Y Ecuador. Y en Ecuador. En la República Dominicana pasó, y como usted dice, ya la diplomacia internacional también necesita de miradas de respetar la soberanía de los estados, pero también establecer relación de hermandad más allá de la ideología. El retiro de la delegación de Cuba, alegando la adhesión del convenio del Tratado de Viena, sin ni siquiera decirle a la población qué pasó, cuál fue la violación, bajo qué preceptos se retira, sobre todo de un país hermano, un país con la que la República Dominicana ha tenido una historia, y tiene una historia porque tenemos héroes de allá y de aquí que también nos une sentimientos de que en el momento en el que el país necesitó de recibir a los dominicanos, de poder enseñar a los dominicanos para poder defender su soberanía, Cuba fue solidario. ¿Cuál es su mirada relacionada con esa decisión? Que digo yo, no estoy a favor ni en contra, pero nos llama la atención el hecho de que no se pueda invocar una razón de peso para poder entender el retiro. Volvemos a lo mismo. Eso pone de manifiesto la crisis de soberanía que tiene el país. El país no está actuando conforme a la historia del país. Las raíces históricas que existen entre Cuba y República Dominicana no tienen ningún otro país en el mundo. Ningún otro país en el mundo.
independientemente de la diferencia de regímenes, la historia tiene un peso fundamental. Y Cuba no ha hecho nada que pueda lacerarnos nosotros en ningún sentido para nosotros asumir el discurso y la acción de otras naciones, en este caso los Estados Unidos. Entonces, evidentemente no estamos actuando dentro de un marco de soberanía, y es una narrativa que ellos buscan para hacerse más sumiso a las orientaciones de Washington, y son decisiones que se han tomado no dentro de un marco de soberanía, sino inducidas por ellos, que no solamente ellos agreden a sus adversarios o a aquellos que no están bajo su influencia, sino que obligan a sus amigos y a sus aliados a que asuman el discurso. Por ejemplo, si la República Dominicana quiere establecer una vía de cooperación o utilizar a Cuba como un mercado importante, vendiéndole alimentos, medicamentos y demás, por la cercanía, la República Dominicana no puede hacerlo, porque si lo hace, el Departamento del Tesoro, el segmento que se llama OFAC, penaliza al país, lo penaliza, o si no, la política de Trump lo penaliza también aumentando los aranceles, porque es el instrumento que tiene Washington ahora en la mano. Si tú o te subordinas a mí, o yo te aplico los aranceles que yo considero. Imagínense usted, una economía pequeña, pobre y resentida como la nuestra, que estén aplicando el principal socio comercial un aumento de los aranceles, evidentemente que va a resentir nuestra economía, y eso se va a traducir en una mejoría de la calidad de vida del pueblo. Ahora, República Dominicana no está actuando en un marco de soberanía plena. Esa narrativa de que, supongamos que esos diplomáticos hubieran cometido un error, que siempre apelan al estigma de espía. ¿Pero qué espía? ¿Qué espía? Si un cuerpo diplomático acreditado en el país, en este caso los cubanos, tiene que responder a la línea de su gobierno. Y entonces uno no puede analizar las razones por las cuales ellos tomaron esa decisión, porque vamos a caer en el campo de la especulación. Ya que hay en la calle 20.000 versiones. Ciertamente la Convención de Viena le da la discrecionalidad al país de decir o no decir las razones. Ahora, tampoco la Convención de Viena dice que no se puedan decir las razones. Entonces hay que actuar en función de la conveniencia, y de la estabilidad y del respeto del país. Han debido haber dicho las razones para que el país pueda asumir, asimilar o digerir las razones que ellos están alegando. De mi punto de vista, no hay ninguna otra razón que no sea la inducción de Washington para empujar hacia la confrontación de la República Dominicana contra Cuba. Por aquí hay una embajadora norteamericana que viene cometiendo diariamente imprudencia que no van a establecer ni en la Convención de Viena ni en el derecho internacional, sino un abuso de poder, de su poderío. Aquí anda promoviendo falsos valores. Y yo a veces pienso, ¿será que esta señora se maneja con dos agendas? La agenda de ella y la agenda de su gobierno. Porque a veces comete cosas tan extravagantes que uno dice, pues no puede ser. Miguel, eso es una orientación de Estado. Miguel, da un puntito, siguiendo ese punto ahí, que me llama poderosamente la atención, porque a todos, no hay, a lo que vemos por este país, ver esa actitud de la señora embajadora ante algo que yo prácticamente siento como que es nuevo. O es que, ¿cómo podemos llamar a eso? ¿Si injerencia o adoctrinamiento de un país que se está doblegando al poder? Por eso te digo, esta señora ha cometido tanta imprudencia que yo a veces pienso que no responde a una línea de su gobierno, sino a un comportamiento y una conducta particular de ella. Por ejemplo, si ustedes me permiten, yo tengo un video ahí de un periodista que le hizo una pregunta a una persona en función de su relación con ella. Eso nunca se había visto, ni con ella ni con ninguna representante diplomática. Y uno respeta la vida privada de la gente, pero es parte del desorden que ella, de que entró, está llevando aquí. Se ha inmiscuido en asuntos que no le compete de Estado a la República Dominicana. Y ha cometido una serie de presiones y de acciones que tampoco se corresponden con su investidura. Entonces, si a eso vamos, hay razones de más para declararla a ella persona no grata, porque ella es la que está violentando las normas internacionales,
Ella es la que está Y violentando. se atreve el país a declararla a ella persona. Pero entonces por eso ahí está la cosa. Ahí es que se ve el nivel de dependencia. O somos un país independiente o somos una colonia. O tenemos un presidente que respeta la soberanía nacional, que defiende la soberanía nacional, o tenemos un administrador de colonia. Pero Miguel, hay una realidad en el país también. Tenemos que ver a los Estados Unidos en función de nuestros intereses en la economía. Sí, o sea, no, porque sí, también, eso no tiene que ver con porque no, hay que ver, hay que echarle una mirada también a quién es nuestro principal socio económico. Es verdad, nuestra remesa, es verdad, porque también es eso verdad, no podemos estar aquí conceptualizando cuando hay una realidad. Es verdad, pero la soberanía del país tiene que estar por encima de todo. Claro. De todo, sin eso no hay nada. Nosotros no estamos incitando a una ruptura con los Estados Unidos. Nosotros no estamos incitando a una confrontación con los Estados Unidos. Nosotros no desconocemos la importancia que tiene como principal socio comercial de la República Dominicana. Nosotros lo entendemos. Ahora, eso no puede llevarnos a nosotros a ser servil frente a ellos. Eso no debe llevarnos a nosotros a cargar con su política guerrerista e injerencista. Nosotros no podemos asumir eso. Nosotros tenemos que actuar en función de nuestra, reitero, de nuestra necesidad y nuestra conveniencia. Y es donde hemos fallado. Pero Miguel, nosotros no hemos creado tal vez vulnerabilidades que nos hacen débiles en autoridad para decirle que no a los Estados Unidos. Claro, no la hemos creado esa vulnerabilidad en el propio gobierno. Mira, tú te encuentras aquí todos los discursos de los precandidatos. Estamos en una fase todavía que no ha habido escogencia oficial de los partidos tradicionales del sistema, de que ninguno hablan del problema de soberanía. Te pueden analizar la política pública, te pueden analizar, pero ninguno habla de soberanía. Salud mental, género, mujer. ¿Por qué? Porque ellos se disputan la bendición de la embajada. Y ellos entienden que para poder tener una posibilidad de ganar un proceso electoral con o sin voto, es fundamental para ellos la bendición de la embajada. Hasta ese nivel hemos llegado. Revisen todos ustedes la oferta que hacen todos esos partidos. A ver si en alguna parte habla de soberanía. No habla de soberanía. Y ese es un punto débil que tiene la sociedad dominicana. Entonces, reitero, tenemos que actuar dentro de un marco de soberanía en función de nuestra necesidad y nuestra conveniencia. Miguel, viendo eso que hablamos de soberanía y pero ¿tú crees que sigamos, perdón, con el tema de la señora embajadora? Sí, que yo pienso que hay cosas que realmente... Pásame el video, por favor, si es posible. En lo que llega el video, que llega de la señora embajadora, hay algo que me llama poderosamente la atención, siendo nosotros el país cercano a lo que está viviendo Haití. ¿Qué problema representa para la República Dominicana y de tu visión como un hombre conocedor geopolítica y del comportamiento, la actitud de Estados Unidos ante una situación como la que vive Haití y el problema que representa para la República Dominicana? Bueno, ellos dicen que de República Dominicana se le suministran armas a las bandas. Sin embargo, se ha demostrado que esas armas son de fabricación americana. Tenemos el video ahí. Vamos a ver. La imagen. ¿No está el video? No está el video, sí. Usted puede continuar lo que llega el video. Entonces, evidentemente los Estados Unidos, cuando quieren invadir a un país, bajo el argumento que ellos siempre se inventan, que nunca es legítimo, ni nunca es justo, han sido apáticos con el tema haitiano, se quedan en la retórica. Y ahí debemos reconocerle al gobierno dominicano que ha hecho una labor correcta, en el sentido de apelar a la comunidad internacional y entender que el problema de Haití no es un problema que le compete único y exclusivamente a nosotros los dominicanos. Evidentemente nosotros los dominicanos somos los que tenemos frontera con Haití y somos los más afectados o los más preocupados, los más interesados en que podamos conseguir una estabilidad en Haití. Pero en un momento de que el territorio haitiano estaba ocupado en más de un 90% por las bandas, ya no hay una acción diplomática y política. Ahí tiene que haber una acción de otra naturaleza para poder lograr la estabilidad de ese país. Y ellos han sido apáticos a eso, totalmente. Ni son activos en los organismos multilaterales,
son muy tímidos, contrario a ellos cuando ellos quieren irrumpir, intervenir y agredir a otro país. ¿Y a qué usted cree que obedece eso? ¿Tienen ahí un interés en crear una distorsión entre República Dominicana y Haití, de estabilizar la isla? Bueno, históricamente siempre se ha conocido de que hay grandes naciones que han querido establecer una fusión de la isla. Históricamente estaba Francia en esos apretos, Estados Unidos y Canadá. Eso se ha disipado a través del tiempo, pero no podemos dejar de lado esas intenciones, que es una intención histórica. Evidentemente, ellos les interesa que se mantenga el caos en Haití, porque es una forma de mantener la distracción y una forma de no asumir sus responsabilidades frente a esto. Y entonces querer cargando la mayor responsabilidad a nosotros, los dominicanos. Ciertamente, nosotros hemos jugado un papel, y yo reconozco ese punto positivo en el gobierno, que ha hecho un papel loable en los organismos internacionales, llamando la atención de los organismos internacionales, tanto en el Consejo de Seguridad, como en la OEA, como en las propias Naciones Unidas. Entonces, es ahí que nosotros tenemos que seguir ese camino de soberanía, de definir una diplomacia de paz, no una diplomacia tutelada, ni de confrontación, ni de pelea con nadie. No, una diplomacia de paz que te pueda permitir hacer puentes de comunicación, y si hay que hacer alguna intervención con ese discurso de diplomacia de paz, lo pueden hacer. Por ejemplo, yo le decía al presidente, mira, sobre el tema de Venezuela, yo no creo que tú debes meterte en eso. Tú puedes tener una visión de ese problema. Ahora, tú asumir ese discurso y meterte en una confrontación, eso no tiene nada que ver con la República Dominicana. ¿Fue equivocado esa decisión? Totalmente equivocada. Como también en la posición equivocada totalmente con relación a Cuba. Porque dime tú, ¿qué nosotros tenemos que tener? Porque lo que estamos viendo ahora es de que sacaron esos 8 diplomáticos, pero antes de eso, no sé si ustedes se dieron cuenta, vino una agencia de prensa de Argentina e entrevistó al presidente Luis Abinader en el Palacio. Y esa entrevista fue para acabar con Cuba, para agredir a Cuba. Entonces, ¿cuál es tu papel? ¿Qué haces tú con eso? O sea, no es de extrañarnos que ahora vengan con esta tragicomedia de que declaran no grato a 8 diplomáticos, cuando ya viene una narrativa. Esto ha estado precedido por una narrativa anti-Cuba de parte del presidente de la República. Miguel, pero hay algo que nosotros vemos por debajo de la mesa y como que no nos llama nada la atención. Y hemos visto que en los últimos tiempos, en los países donde tiene incidencia los Estados Unidos, están hasta imponiendo los gobernantes. Están imponiendo los gobernantes. Claro, eso es lesivo a la soberanía, apenas lo hicieron. Eso se supone que era ya un tema superado en todo el mundo y ahora ha vuelto, porque podemos enumerar países incluso donde la injerencia norteamericana ha sido la que se ha impuesto. Ellos han puesto gobierno, ellas han hecho un uso abusivo del En poder. América Latina, ¿cuáles han sido los gobiernos que han ingerido? Honduras. Sí. El presidente de Honduras, Juan Orlando Fernández, estuvo condenado a 44 años y 8 millones de dólares. Pero ya lo soltaron. Pero espérate, Trump le dio el perdón. ¿Para qué? Para que esto tuviera un efecto hacia adentro. E incluso señaló el candidato que él quería ahí en Honduras. Y evidentemente tú puedes decir, hay unas elecciones democráticas. Cuando tú estás desarrollando un proceso electoral encañonado, ¿es eso independencia o no es injerencia? Lo hizo también en Colombia. Ahora con el En Colombia, claro, lo hizo abiertamente. Lo hizo con Colombia. Ya lo había hecho con Ecuador. Y te puedo seguir analizando todos los países. En Perú. Porque en Perú, con la Keiko, es que hay un problema geopolítico. Los Estados Unidos habían descuidado el continente latinoamericano y él quiere retomarlo por medida de fuerza. Ya no tienen el control de los africanos, no tienen el control de los asiáticos, no tienen el control de la Unión Europea, de los europeos. ¿Qué le queda al continente latinoamericano? Y quieren tomarlo de una manera u otra.
Y lo que se está viendo es que lo quieren tomar con medidas de fuerza, como estos hechos que te acabo de analizar ahora, que realmente tú puedes calificar esas elecciones como democráticas. No puede ser, cuando te estén cañonando una de las fuerzas más poderosas de la tierra, entonces ahí no hay democracia. Miguel, el tema migratorio entre la República Dominicana y Haití, me permito preguntarle, ¿en cuáles de los gobiernos, demócratas o republicanos, hemos tenido como ese apoyo para poder para poder restablecer a Haití, que es lo que nos conviene para que ellos mismos puedan desde adentro resolver un problema que tienen ellos y que lo que podemos como Estado es acompañarles? Mira, Haití, esos grupos dominantes lo han utilizado como un motín. Yo recuerdo cuando el terremoto, y acompañé al doctor Fernández a Haití, que le donó una universidad a Haití, y luego hicimos un evento aquí en Punta Cana, porque una gran parte de la comunidad internacional se había comprometido a ayudar a Haití, Sí. y ninguna cumplieron. Hicimos un evento en Punta Cana. Creo que Venezuela fue no habían cumplido con Haití. Y la República Dominicana sí cumplió con Haití. Pero ¿qué sucede? Que luego en la prensa internacional se destapa un escándalo de que la familia Clinton estaban desarrollando unos negocios en Haití que tenían que ver con el oro y que parte de las contribuciones que ellos habían concentrado, que había hecho la comunidad internacional, se habían desviado, no se habían establecido claramente el destino de esa ayuda que la comunidad internacional hizo. Por eso yo digo, hay sectores dominantes de eso que ven a Haití como un motín, como una piñata. Miguel, una última pregunta ya para irnos a la pausa, y es que las próximas elecciones son en Brasil, y evidentemente hay un candidato que también es pro norteamericano. Sí, Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, sí, un senador, el actual senador, sí, que es el hijo del presidente, que está preso. Ajá. Ahora está guardando prisión domiciliaria, pero está preso. Entonces su hijo, que es senador, es el candidato. ¿Qué sucede? Yo estaba en Brasil, yo duré 6 meses en Brasil, y en Sao Paulo, básicamente, que es donde vive el Bolsonaro padre y Bolsonaro hijo. Y yo veo que Lula fue a Washington y se reunió con el presidente Donald Trump. Y uno viendo en la televisión lo que había sido esa visita, yo veía como que aquí falta algo, cuando uno sabe cuál es el protocolo que se define cuando una visita de Estado, oficial de Estado, y cuál es el protocolo que se define cuando hay una visita de trabajo. La de Lula estaba establecida como una visita oficial de Estado. Hay un protocolo instituido. Por ejemplo, Donald Trump fue a China y fue recibido, pero es que no es porque fuera Donald Trump. Es que es el protocolo que ellos le aplican cuando es una visita oficial de Estado. Si el presidente dominicano va para allá, le van a dar el mismo recibimiento que le dieron a Trump. No es un problema de categoría, es un problema de protocolo. Entonces yo vi que Lula, yo dije, pero aquí estas cosas, no sacaron una foto oficial, no sacaron una declaración. Y Lula andaba con 5 ministros. Y la actitud de Trump fue una foto ya en el patio prácticamente de la Casa Blanca, que no una foto oficial. Evasiva. Cuando Lula llega a Brasil, Lula hace una rueda de prensa. Lo vi muy eufórico, muy contento. Y puso a los 5 ministros a hablar de lo que fue el resultado de la sesión de trabajo entre los ministros. Y posteriormente él cerró la rueda de prensa, dando su punto de vista a la visita. Concluyó que era una visita exitosa. ¿Qué sucede? Que 8 días después, Bolsonaro va, ¿y dónde es recibido? En el Salón Oval de la Casa Blanca. ¿Dónde es recibido? Foto oficial en el Salón Oval de la Casa Blanca. ¿Y qué sucede? Que ya, yo incluso le dije a los amigos míos del PT de allá de Lula, el partido de Lula, digo, la única importancia que pudo haber tenido esa visita es que Lula fuera a convencer a Trump de que no se inmiscuyera en los asuntos de Brasil, porque obviamente Trump estaba aportando a los Bolsonaro. Esa es la única importancia y eso no se ve hacia afuera. Pero parece indicar de que si ese fue el propósito de su visita, no tuvo resultado, porque ya posteriormente, a los 7 u 8 días, va al Bolsonaro, le da un tratamiento muy diferente al que le dio a Lula. Y ese otro país que nos faltó señalar, donde ellos se están incluyendo porque están aportando a Bolsonaro abiertamente.
y ahí ponen la gente del área, del Cono Sur. Usted ha visto las expresiones de Milei con relación a Lula, y así a otro presidente que está bajo la influencia de Bueno, interesante la entrevista Nos con faltaron Miguel muchísimos Mejía, temas con Miguel. secretario general tiene que del volver, movimiento, secretario general del Movimiento Izquierda Unida, MIU, y es un experto en política internacional. Ya él sabe que tiene las puertas abiertas para venir a ofrecer sus pareceres sobre las políticas globales, y nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con el desarrollo de este su programa Teleradio América en Vivo.